buen líder es el que delega bastante con sus compañeros, el que escucha mucho, el que es empático con la gente y sobre todo el que es coherente con lo que tú en tu día a día exiges. Muy buenas, estamos de nuevo en un podcast de Start the Week, esta vez con Ricardo Tárraga. Encantado, Ricardo. Encantado. Un placer tenerte aquí. Igualmente, ¿qué tal? Ricardo, que es CEO y fundador de YouBot, ¿no? Una plataforma que permite ver contenido online en streaming a la carta. Sí, exacto. A ver, más que permite ver, permitimos que otros puedan tener una plataforma de vídeo en streaming a la carta. Y como yo bien lo definiría, al final somos un Netflix de marca blanca en el cual, pues de alguna manera, permitimos que cualquier operador, cualquier club deportivo, cualquier hotel pueda tener un servicio como Netflix sin tener que gastar, lógicamente, o tener que hacer la inversión, lógicamente, como Netflix tendría que hacer para desarrollar una plataforma de ese tipo. ¿No? Entonces ofrecéis, por así decirlo, el servicio de streaming o de plataforma online a empresas ya constituidas que se dedican a un sector o a otro. Eso es. A ver, empezamos ofreciendo servicio a empresas de telecomunicaciones pequeñitas. No hay tantas, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Pero sí en Valencia, en toda la zona de Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, hay muchísimas. Por ejemplo, en Sevilla tenemos clientes, operadores pequeñitos, ¿no? En Granada también tenemos clientes, en Valencia, etcétera. Empezamos con esos operadores más chiquititos, que normalmente si sois del sur, pues sí que soléis conocerlos. Luego empezamos ofreciendo productos a empresas de su mismo sector más medianas y luego fuimos evolucionando, ¿no? O verticalizando el producto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al final era un tema muy finito, ¿no? De decir, pues hay operadoras, sí, pero no son tantas como a lo mejor para vender. Claro, eso justo quería preguntarte, ¿cómo nace la idea de YouBot? O sea, ¿qué es lo que tú tienes en mente para dar el paso y crearlo? ¿Y cómo ha ido pivotando hasta ser lo que es hoy en día? Pues a ver, mira, YouBot empieza hace 8 años, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que siempre dividimos un poco lo que fue el YouBot A y el YouBot B, ¿no? En el A empezamos siendo una plataforma puramente de vídeo bajo demanda, como tú bien decías al inicio, en el cual cuando todavía en España no había llegado Netflix, HBO, Prime Video, etcétera, pues bueno, comprábamos contenidos y lo ofrecíamos al usuario final. Pero ahí necesitabas mucha inversión en marketing y demás. Y fuimos adquiriendo mucho conocimiento a nivel de plataforma de contenidos bajo demanda y demás. Entonces, todo ese conocimiento que habíamos adquirido, tanto yo como mi socio, lo fuimos poniendo a disposición de empresas que no tenían ese conocimiento, pero que necesitaban una plataforma a nivel técnico, ¿no? Y de ahí surge el YouBot 2.0 o fase B, o como queráis llamarlo, que nace pues a partir de finales de 2019, si no recuerdo mal, o 18, ya me pierdo con los años, perdón, y en el cual llevamos, pues sí, 4 años ofreciendo un servicio B2B en modelo SaaS, ¿no? En modelo de pago por suscripción. Claro, entiendo lo que habíamos comentado un poco al principio, ¿no? Que a lo mejor una empresa tiene un contenido, o sea, tú no tienes que hacer esa inversión en ese contenido y haces o mejoras todo el proceso hasta llegar a las personas que ellos quieren que le lleguen, ¿no? Sus consumidores finales. Eso es. Al final, normalmente, os pongo ejemplos. Un hotel quiere mejorar la experiencia de televisión de su huésped. Pues vamos nosotros y le mejoramos la experiencia, ¿no? Con un producto único para hoteles, donde incluye, por ejemplo, pues tiene una aplicación o un dispositivo que incrustamos dentro de la televisión y que de alguna manera permite que esa televisión se convierta en Smart TV, que tenga aplicaciones, que tenga señales nacionales e internacionales, que tenga una guía donde poder ver dónde o qué se está haciendo en cada momento. Claro. En telcos lo mismo, es decir, las telcos nos vienen ya con unos derechos firmados con, pues no sé, Disney, Fox, Amazon Prime Video, etcétera, pero no tienen un sitio donde alojar esos contenidos y cómo hacer las aplicaciones que sean bonitas, usables y sobre todo que se adapten a las tendencias actuales de consumo. Y un club deportivo, por ejemplo, pues lo mismo, pues un club deportivo normalmente pues de primera división quiere ofrecer los partidos de su filial, del juvenil, claro, del cadete, etcétera, y no tiene una plataforma o un conocimiento porque no es su core de negocio para ofrecer esos contenidos, y es ahí donde entra YouBot. Genial, me parece muy interesante. Y quería preguntarte también sobre el tema de los clientes. Al final, cuando uno empieza, ¿no?, a emprender, coge prácticamente todo y se adapta al cliente, pero entiendo que progresivamente vas seleccionando aquellos clientes que más se adapten también a ti, ¿no? ¿Cómo habéis llevado ese proceso? ¿Ahora preferís ciertos tipos de perfiles, ciertos tipos de sectores, etcétera? Sí, a ver, no tenemos una preferencia exacta, pero ahora te diré, al principio, como tú bien dices, coges todo lo que te llega, porque al final veníamos de una racha económica muy negativa y teníamos que, lógicamente, empezar a facturar, todavía no teníamos inversión, y al final pues cogías cualquier tipología de clientes, en este caso del sector de las telecomunicaciones, y luego pues bueno, hemos ido verticalizando y profesionalizando cada uno de los verticales. Entonces te diría que lo más sencillo a día de hoy a nivel de estructura de costes
de instalación y demás es hotelería, es el segmento hospitality, porque es muy sencillo para nosotros, porque al final no tenemos que... Muy mecánico, ¿no? Es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo, al final es ir montando a cada habitación o instalando o integrándose con cada cadena hotelera y vendiendo, ¿no? Eso es muy sencillo para nosotros, las telcos son algo más complejas y sobre todo los clubes deportivos, federaciones, competiciones deportivas es todavía más complicado porque tienes que educar todavía al cliente en que es una OTT, ¿no? Es decir, Claro. pues te va a servir para esto y ellos a lo mejor ahí no tienen la expertise para poder decir rápido, ¿no? Entonces es bastante más complejo. Justo he estado mirando antes, cuando estaba investigando un poquito sobre YouBot, lo que era una OTT, si puedes explicarlo, porque creo que es algo interesante. Sí, que al final... estamos familiarizados con ellos, pero no sabemos exactamente qué es lo que es. Eso es, al final una OTT es un Netflix, es decir, es una plataforma que podemos consumir siempre y cuando tengamos una conexión a internet y sin que esa conexión a internet esté entre dos puntos, es decir, over the top, es decir, pues mientras tú tengas internet podrás consumir Netflix o podrás consumir Movistar Plus. A diferencia de lo que es una IPTV, es que normalmente la IPTV, pues lo que nos obligaba en cierta manera era que tuviésemos un contrato adherido de internet con Vodafone para poder consumir la televisión de Vodafone, ¿no? Sin embargo, un OTT lo que hace es que no tengas que tener un contrato con de conectividad con en sí la marca en sí, con Netflix, sino que sin ser de, no sé, además que Netflix no ofrece internet, ¿no? Pero siendo bueno, cliente de Vodafone, de Orange, de Movistar, vas a poder ver siempre, mientras tengas conectividad, un contenido en internet. Lo mismo, pero más descentralizado, te da un poquito más. O como YouTube, por ejemplo. YouTube al final es un over the top también. Genial. Y bueno, me comentabas que aproximadamente habéis estado 8 años ya llevando la idea a cabo, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, 8 años en el mercado, te diría que con el buen YouBot, es decir, con el que nos está dando rendimiento económico y demás, pues poco más de 3 años. Ah, bueno, ok. Pero ya habéis llegado a ser más de 50 personas y operar en diversos países, ¿no? Sí, actualmente somos, pues eso, no porque los números cambian de semana a semana, pero sí, somos unas 50 personas y estamos presentes prácticamente, o podemos dar servicio prácticamente en cualquier parte del mundo. Ahora venimos, justo ayer volvíamos de Ámsterdam, de la principal feria a nivel internacional que tenemos cada año, y te salen proyectos pues, de todos los países, desde países en África, países en Middle East, Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Pues vamos a hablar un poquito de esas dos cosas, tanto del equipo, que es algo que nos gusta mucho poner en estima en Start, y luego por otra parte el proceso de expansión. ¿Cómo ha sido para vosotros expandiros a otros mercados, otras lenguas, otro proceso de trabajo? Pues a ver, si te soy sincero, fue un proceso bastante natural porque, lo decía al principio, es decir, al final nuestro crecimiento siempre viene dado por o bien verticalizar, es decir, sacar nuevos verticales para, lógicamente, aumentar el número de empresas a las que les puedes vender, o internacionalizarte desde el primer momento. ¿Por qué? Porque al final, es lo que digo, pueden haber, no sé, 700 operadoras en España, entre pequeñas, medianas y grandes, pero son 700, es un número finito. Aunque sean muchas o puedan parecer muchas, es un número finito. Y luego está la competencia y demás, entonces no puedes vender a las 700. Entonces, o te abres sí o sí a nivel de vertical o te internacionalizas. Nosotros hicimos las dos cosas, es decir, abrir nuevos verticales e internacionalizar. Y el proceso fue más sencillo de lo que la gente puede prever desde fuera, ¿no? Claro. Pero al final, lo más complejo cuando te internacionalizas, piensas que si legislación, que si abrir empresas, abrir filiales, eso es algo relativamente sencillo. Lo Más complicado fácil es... que en España, seguro. Sí, eso sí. Bueno, si te vas a Latinoamérica no sé qué decirte, ¿no? Pero eso es relativamente sencillo y desde España podemos estar vendiendo prácticamente en cualquier parte del mundo. Lo complicado, lógicamente, es tropicalizar al equipo, ¿no? Sobre todo al equipo de ventas, es decir, que entiendan cómo funciona un país, cómo funciona una región, etcétera, ¿no? Y ahí es donde, pues, lógicamente, más te cuesta, porque al final nosotros hemos estado, o estamos ya presentes 2 años en Latinoamérica, que fue lógicamente el primer mercado al que fuimos por temas idiomáticos, pero cuesta, porque al final no es lo mismo la manera de ver de un mexicano que de un argentino, ni de un argentino que un peruano, ni de un peruano que un costarricense, ¿no? O sea, se podría decir entonces que para ti como emprendedor operar es más fácil de lo que pueda parecer a ojos de otras personas, pero que vender sí que puede llegar a ser un reto porque al final la cultura, la forma de trabajar es distinta, ¿no? Eso es. Vale. Yo creo que ahí está la clave, en tropicalizar tu negocio a nivel de ventas, en mi caso, en nuestro caso. Luego, volviendo al equipo, como hemos dicho antes, 50 personas. ¿Qué papel tan importante crees que han tenido en el éxito de YouBot ahora mismo? ¿Es algo que tienes muy en cuenta, el proceso de selección de personal? Sí, a ver, es un tema en el cual hemos puesto mucho foco y que es realmente importante. Yo siempre digo una frase que es bastante manida, pero que me gusta tener o rodearme de gente buena y buena gente, que parece lo mismo pero no lo es, ¿no? Sí. Y en ese sentido es muy importante. Recientemente, por ejemplo, en YouBot
pues tuvimos un problema de escalabilidad, de que el equipo no funcionaba como debería funcionar, y a lo mejor quitando 3 piezas que quitamos y añadiendo 3 nuevas, pues ha cambiado todo, ¿no? Entonces eso te das cuenta que el éxito de una empresa lógicamente radica en las personas que tienes, ¿no? En ese sentido. Y en cómo te acompañan en el camino. Y hoy, por ejemplo, hemos tenido reunión de producto y se lo comentaba. Al final nos llevamos un premio en la feria esta hace un par de días y el éxito es suyo. Al final toda la gente va a querer la foto de Ricardo con el premio, pero no es Ricardo y los otros, pues claro, no sé, 49, 48, los que seamos hoy en día, que hay detrás en ese aspecto, ¿no? Sí, desde luego. Opino igual que tú, que al final las personas son el papel más importante de un equipo y lo más complicado de encontrar, ¿eh? Porque... Y lo más complicado es gestionar. Gestionar personas es complicadísimo. Al final gestionas clientes, gestionas proveedores, pero tu gente, la que está contigo trabajando de la mano, es realmente complicado. ¿Consideras que has mejorado mucho en ese aspecto como líder, como al final CEO, manejando todo ese equipo? Entiendo que sí, yo creo que deberían de opinar ellos si he mejorado o no. Yo creo que sí, al final el paso del tiempo te da experiencia y en ese aspecto creo que se está mejorando continuamente. Lógicamente me rodeo de gente que me ayuda en la gestión de equipos. Al final, pues bueno, organizamos los equipos entre producto, operaciones, administración, ventas, y cada uno de ellos, pues bueno, tenemos ahí diferentes líderes que de alguna manera tienen la camiseta, como decimos nosotros, muy puesta de YouBot y sobre todo tiene una visión similar a la que tengo yo, tanto para el producto como para lo que quiero que sea YouBot a futuro. ¿Y cómo definirías tú un buen líder? Porque sé que hay diversas definiciones, pero tú que lo eres, ¿cómo lo definirías? Pues mira, con el paso del tiempo me he dado cuenta que el buen líder es el que se deja delegar bastante, es decir, el que delega bastante con sus compañeros, el que escucha mucho, el que deja hacer a veces, y sobre todo el que es empático con la gente, o ya no empático, sino ser coherente con lo que tú en tu día a día exiges, es decir, qué te gustaría o cómo te gustaría que te tratasen, ¿no? Si estuvieses tú al otro lado, pues hay que pues eso, tratar bien a la gente, dejar que puedan sentirse libres para poder tomar decisiones, etcétera. ¿Por qué? Porque si al final, el otro día lo comentábamos, ¿no? Estábamos en una reunión de líderes de diferentes departamentos y nos ha costado 4 años para llegar a un punto de realmente de tener un equipo cohesionado en el cual confías al 100%, cómodo, que te puedes ir de vacaciones 15 días y aunque te moleste, porque te molestan, sepas que tienes la tranquilidad de que tu empresa va adelante sin ti, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Y cuesta mucho, pero cuando lo encuentras yo creo que las fases son esas, es decir, saber delegar, saber o darle la libertad a la gente para que pueda tomar decisiones y sobre todo tener la tranquilidad de que ellos están haciendo el trabajo que tú quieres. Efectivamente, al final si quieres rodearte de buena gente tienes que trabajar tú también en serlo. Mucho. Sí. Y estar ahí y ser el tío cuando va a la feria de las aguas, queréis agua, O sea, es que al final te das cuenta que un CEO, lógicamente, cuando la empresa crece, ¿no? Al principio pues haces de todo y bueno, y luego también, pero cuando la empresa crece al final es aportarle ese punto de tranquilidad al compañero, porque no me gusta llamar empleado, sino al compañero, aportarle un punto de tranquilidad y sobre todo ayudarle en lo que necesite en cada momento. Claro. En la feria será agua y luego en el día a día será en darles flexibilidad porque quieren trabajar 2 días desde casa, ¿no? Entonces es aportar un poco eso. ¿Te ha pasado que algún empleado haya empezado pues, en un departamento, por así decirlo, pero haya acabado trabajando en otro completamente distinto? Sí. A ver, me ha pasado... Y cuento el caso, por ejemplo, de un compañero que está en Chile, que está en Chile con nosotros trabajando en remoto desde hace, si no recuerdo mal, 3 años, y ahora probablemente termine viniéndose a Valencia, ¿no? A vivir a España. Y me pasó porque él empezó en ventas, vimos que no era... que realmente a lo mejor no tenía sí la aptitud, pero no las actitudes, perdón, al revés, sí las actitudes, pero no las aptitudes para poder vender. Y luego nos dimos cuenta que podía aportar en muchos otros, ¿no? Y va a terminar siendo un poco el director de operaciones de toda nuestra empresa. ¿Por qué? Porque al final es una buena persona que hace de pegamento entre todos los departamentos y que al final, pues bueno, por su experiencia también ha tenido experiencia en roles similares, ¿no? Entonces, ese es el perfecto ejemplo de lo que creemos en YouBot. Al final, yo siempre lo digo, si eres bueno, tanto a nivel de persona como a nivel de profesional, tienes encaje en YouBot, porque siempre vamos a poder encontrar una vuelta. Y encontrar a buena gente es muy complicado, sí. aunque no lo parezca. Y cuando digo buena gente, insisto, también digo buen profesional. Entonces, cuando tengas un buen profesional y una buena persona en tu equipo, hacer esfuerzo porque se mantenga en el equipo, aun poniéndolo en otro rol, que en el cual esté más cómodo él, pero intenta no echarlo, porque al final siempre veo que lo que persiste en las grandes empresas son gente que pone su hombro, ¿no? Y el empuje para que vaya adelante. Y cuando tienes una persona de esas,
manténla como sea. Sí, como sea. completamente. Es más complicado encontrar una buena persona, buena gente que un buen profesional. Yo siempre digo Eso es, mucho. que lo que uno quiere es contratar a un buen profesional para un servicio, pero trabajar con una buena persona. Tal cual, así es. Sí, sí. Así es, porque te hacen el día a día más cómodo, más amable, menos estresante, Sí, sí. etcétera. Es decir, nosotros hemos tenido en el equipo muy buenos profesionales, pero muy, muy buenos profesionales, incluso a lo mejor, con todos los respetos a mis compañeros actuales, mejor que ellos, que los que están actualmente, pero en el cual dices, ¿te vale la pena? Claro. ¿Te vale la pena por tan bueno que sea? Pues bueno, a lo mejor uno tarda, no sé, 2 días más en terminar el trabajo que el buen profesional, ese buen profesional tarda, ¿no? Pero dices, no me compensa a nivel de persona, y eso es lo primero que al menos intento elegir. Genial. Y Ricardo, quería preguntarte, ¿qué lleva a un valenciano, supongo que a YouBot, ¿no? Pero ¿qué te lleva a estar en Miami ahora viviendo? Pues a ver, estar en Estados Unidos es para nosotros primero es un mercado clave, y o estás allí o lo tienes muy difícil. Es decir, llevar una empresa, puede haber casos, lo podemos ver en muchas startups de casos de empresas ya consolidadas que están teniendo crecimiento en Estados Unidos, y a lo mejor estar los fundadores o los gerentes del negocio allí, pero para estar en un mercado o competir, al menos en una empresa pequeñita como la nuestra todavía, allí o tienes presencia allí en el día a día o es muy complicado. Eso es primero. Luego también hay una segunda parte bastante pues bueno, típica de que pues, al final cuando levantas inversión con fondos estadounidenses, no es que te obliguen, pero en cierta manera como que te lo dejan caer y dices, bueno, pues algo tendremos que hacer. Y en tercer lugar también es que Miami para mí es un punto clave, porque es como que termina con el triángulo ese de Europa atrás de España, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Entonces es un punto que aúna mucha gente. Para mí, yo siempre lo digo, Miami hoy en día es la capital de Latinoamérica. Claro. Sí. Y ahí puedes hacer mucho negocio. Normalmente muchos de los gerentes o directores generales o CEOs de las compañías con las que podemos llegar a trabajar están viviendo allí, ¿no? Y claro, entonces eso es importante. Es un punto de enlace, ¿no? Si al final sois una empresa de comunicación española, ¿no? Sí. De nacimiento, al final lo que tú dices, Miami es el enlace entre el habla hispana y Estados Unidos, ¿no? Eso es, tal cual. Muy inteligente. Y más allá del habla hispana, ya no lo hacemos solo por eso, lo hacemos porque, insisto, además que es un mercado que está creciendo, el mercado a nivel de startups, Miami está creciendo muchísimo después del COVID. Creo que se están haciendo a nivel político acciones muy importantes o necesarias en el mercado para que, lógicamente, todos podamos ir ahí. Y, lógicamente, luego también, después del COVID, pues el buen tiempo también anima a que la gente pueda ir antes a Miami que a Nueva York o que a Chicago o que probablemente a San Francisco, donde las cosas, pues bueno, políticamente no están tan bien, socialmente tampoco están tan bien, entonces la gente pues puede estar eligiendo la ciudad por eso. Ok. Y bueno, justo hace un par de minutos decías que YouBot era una empresa pequeña, pero ¿cómo de pequeña, no? ¿Habéis conseguido financiación? ¿Cuántas rondas habéis levantado? ¿De qué cantidad? Vale, a ver, como siempre estamos con rondas puentes y demás, pero si no recuerdo mal, hemos levantado en total 4 rondas de inversión, una muy pequeñita, bueno, pequeñita lógicamente, el que está empezando dirá, sí. no es pequeñita, pero empezamos con una de 100.000, luego creo que levantamos otros 300, luego hicimos una medio puente de 500 y ahora hemos levantado 4 millones de inversión. En cuanto a tamaño, pues bueno, somos 50 personas aproximadamente, entre personal propio y externo. Cuando digo externo no es que no sea propio, sino que no está como empleado en España, porque están trabajando desde fuera, en remoto, lo que sea, ¿no? Como freelance con los que contamos con ellos. Y luego, pues bueno, niveles de facturación, pues bueno, multiplicando por 2 normalmente la facturación año a año. ¿Habéis llegado a ser rentables? Estamos en el camino a la rentabilidad. Terminamos una ronda y lo primero que hicimos fue buscar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque estamos todavía viendo que en aquel momento estábamos viendo, y ahora también, que probablemente la inversión se vaya a secar, o se ha secado durante el último año y medio. No sabemos cómo va a volver esto. Así que lo más inteligente probablemente es buscar la rentabilidad cuanto antes mejor. Que no digo yo que no la buscásemos anteriormente, sino que a lo mejor antes pues ibas gastando o quemando dinero sin a lo mejor pensar también las cosas, y ahora cada pasito que damos lo pensamos mucho. Aunque tengamos dinero en caja, lo pensamos muchísimo porque es importante. Y sobre todo en vías de la rentabilidad. No porque luego el inversor te lo exija, que también,
sino porque al final dices, yo por ejemplo, aunque hayamos levantado pues eso, 4 rondas de inversión, no me gusta levantar inversión, lo paso fatal esos meses. Tengo una compañera, una socia maravillosa como es Mónica, que me ayuda en todos los temas financieros y que prácticamente tiene la relación con inversores, pero aún así tienes que dar la cara, se pasa mal porque te vas quedando sin caja y necesitas más caja y tal, pero sí, estamos en busca de la rentabilidad, creo que llegaremos en pues eso, son 4 o 5 meses a tener un break-even positivo. Y en ese sentido yo creo que deberíamos todos ir en ese camino. Lo que pasa es que, bueno, pues hay gente o empresas que están hechas o nacidas para, lógicamente, quemar y quemar dinero. Claro, efectivamente. Bueno, pero es una buena noticia, desde luego, para ti. Es estar más tranquilo, ¿no? Cuando ya llegas a esa rentabilidad... Mucho más tranquilo. Cuando te das cuenta, ya no que llegas a la rentabilidad, sino que al menos puedes tener como mínimo un control sobre la caja. Claro. Es estupendo. Es decir, pues a lo mejor quemamos menos aquí y con un poquito más que facturemos ya llegamos a rentabilidad, pues eso te da mucha tranquilidad en tu día a día. Compartes ese tópico de que el dinero de otros emborracha, ¿no? Que al final te es más fácil gastarlo, pica menos. Yo no sé si emborracha, pero yo lo paso muy mal, ¿eh? Yo, es decir, yo al final sabemos todos cómo funciona este juego, entre comillas, ¿no? Al final, pues es gente que invierte parte de su dinero o su patrimonio, pero no la totalidad. Es decir, que probablemente aunque lo pierda no se va a quedar sin nada, pero aún así tienes esa sensación de, joder, es que es dinero de otros, ¿no? Claro. Y se pasa muy mal. Yo al final es cuando digo que cada ronda es como una mochilita y en cada ronda te pones una piedra más grande normalmente, ¿no? Pues no sé, yo supongo que habrá emprendedores que gastarán el dinero de los inversores de forma mucho más sencilla o más pues eso, que se emborrachan más a nivel de inversión. Yo primero porque lo paso muy mal levantando inversión y en segundo lugar porque le tengo mucho respeto al dinero y sobre todo a los inversores me cuesta mucho y vivo muy intranquilo. Es más, los inversores son los propios que te dicen tranquilo Ricardo que esto va, que es así, que el juego ya sabemos cómo funciona, pero aún así cuando vienes de abajo, cuando te ha costado tanto llegar hasta el punto en el que estás, pues bueno, le tienes un poquito más de respeto al dinero. Y que al final empiezas joven y una inversión pues puede ser tanto un impulso como una mancha, porque al final le está fallando a los inversores. Eso es. Pero sobre todo es una cuestión de ser honestos con uno mismo, ¿no? Es decir, ser honestos con lo que buscan ambos, tanto el inversor como el emprendedor, buscar la honestidad en todo momento y saber que no podemos hacer en primer lugar nosotros imposibles ni tampoco ellos te pueden pedir imposibles, ¿no? Entonces, siempre y cuando se llegue a un balance entre ambos es perfecto. El problema, lógicamente, ¿cuál es? Pues que, claro, un inversor te está poniendo 10 y quiere probablemente sacar 100 el día de mañana. Entonces, claro, a nivel que vas levantando inversión, lógicamente la valoración de tu compañía va aumentando. Claro, el volumen de estrés y responsabilidad también, al que te toca también va aumentando en ese sentido. Aunque bueno, he dicho que podría ser una mancha, pero cada vez más fondos de inversión miran que ese CEO no haya pasado por el pozo, ¿no? Que haya tenido inversión, que haya tenido una gran idea, pero que haya fracasado. Es decir, debe de ser un aprendizaje que es necesario para poder confiar en ti. Totalmente, es decir, un día lo comentábamos en una cena en Estados Unidos, claro, cuando cuentas mi histórico, ¿no? de empresa, de pues haber montado una productora de contenidos en aquel momento, que fracasar y tal, claro, me decían, probablemente en España el fracaso esté mal visto, ¿no? Pero en Estados Unidos ya es un héroe, o eres un héroe ya, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque allí se está mucho más acostumbrado a que lógicamente lo normal es el fracaso, el éxito es lo anormal, ¿no? Entonces, en ese sentido te ayuda mucho también o te tranquiliza un poco el saber que, joder, porque falles una vez en tu vida, siempre y cuando tú hayas hecho las cosas como bien, es decir, que no hayas hecho nada mal por el camino, mal de forma, no sé cómo decirlo, a propósito, en ese caso, es muy positivo el que hayas podido fracasar. No es bueno el fracaso es una puta mierda, yo ya lo digo así, pero aún así son aprendizajes. Entonces, lógicamente, cuando a mí me puede llegar un emprendedor mucho más curtido en ese sentido y que ha fallado y que sabe de dónde ha fallado y que al final ha podido fallar por múltiples razones, pero no por su buena o mala voluntad, pues ahí sí que es cierto que ayuda muchísimo. Te acuerdas más de una hostia que de una palmadita a la espalda, ¿no? Eso es, tal cual. Pero yo creo que el problema aquí en España, a ver si tú también lo compartes, Ricardo, no radica tanto en que la gente critique el fracaso, sino en que la gente critica el intentarlo. Nosotros que somos jóvenes, ¿no? Y que en la asociación vienen un montón de chavales que tienen un montón de ilusión, que tienen ganas de hacer cosas, sabemos que muchos los critican, mira el friki tal, que le encanta esto.
como que friki, pues si este chaval está dándolo todo, tiene una habilidad o un propósito que ya te gustaría a ti tenerlo, ¿no? Y al final fracasarlo, que bueno, no pasa nada, pero hay que fomentar más el intentarlo. Y en Estados Unidos, al final, si se tiene tan normalizado el fracaso es porque mucha gente lo intenta, entonces... Eso es, y porque sobre todo también es un tema cultural, es que al final aquí en España, pero que yo es que lo veo en tus círculos más cercanos, al final es como, si te va mal es yo ya lo sabía... Si te va bien es qué suerte que has tenido, ¿no? ¿Has visto usted? Se montó una empresa hace 8 años y le va bien ahora. Pues, hombre, pues un poco de la envidia y demás. Ahí tenemos mucho que mejorar como cultura, muchísimo que mejorar. Porque no puede ser que un chaval que a lo mejor, como tú bien dices, se lance desde la carrera o cuando termine la carrera a emprender, que indirectamente, si le va bien, va a generar puestos de empleo, que a esa persona se le mire mal, un chaval o una chavala, perdón, se le mire mal a que... En lugar de aplaudirle, ¿no? Que ese debería ser lo normal, porque al final, pues bueno, a unos les irá bien, a otros les irá mal, pero sobre todo al que le vaya bien, estará generando empleo, estará generando riqueza, estará lógicamente permitiendo que otros puedan tener salarios, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que cambiar mucho como sociedad y nuestro mindset tenemos que cambiarlo también. Completamente, y yo veo también la sociedad española, por desgracia, ¿no? Porque yo siempre digo que veo que está cambiando, pero claro, como mi círculo es todo de eso es, yo creo que no cambia en general. Estoy como muy ilusionado, pero si me saliese fuera de la burbuja seguramente no fuese así. Pero digo que más que envidia veo una sociedad que está muy cómoda, y al final yo lo que veo en contraste al resto de sociedades es que la gente de fuera tiene muchas ganas de mejorar. Entonces el emprender obviamente te hace mejorar todos los días porque te estás enfrentando a cosas nuevas, pero es que la gente aquí en España busca comodidad, y en la comodidad no se crece, no se hace... Pero no nos equivoquemos, es que al final es que eso es lo que tú comentas. ¿Cuánta gente hay? Que no lo critico, cada uno en esta vida lógicamente es libre de hacer lo que quiera, pero al final es que vemos como el éxito, el aprobar nuestras posiciones, que no me puede parecer totalmente lícito, y estar toda la vida trabajando para la misma empresa, ¿no? Para el Estado en este caso. Claro. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo solo veo un éxito a nivel personal de una persona que se lo propuso y lo intentó, pero hostia, el éxito yo creo que a nivel de sociedad tiene que ser, como tú bien dices, el mejorar, el ser una sociedad cada vez más grande, más amable con la gente, más generosa también con la gente que lo intenta, etcétera, ¿no? Claro, no tengo ningún problema con la gente que quiera probar una posición, pero que eso no te hagan dejar de mejorar como persona, ¿vale? Que a lo mejor ni como profesional siquiera, creo que es algo que se tiene que continuar siempre. Tal cual, lo veo así. Y así como, bueno, pues al menos a mí nos gusta definir a los emprendedores, porque puedes ser emprendedor con 18 años, aunque no tengas una empresa, pero eres una persona que está tratando continuamente de mejorar, y que al final el éxito es una consecución de buenas acciones, ¿no? Y si ya estás tratando de mejorar, son buenas acciones que te van a llevar a ese éxito. Es que al final el emprendedurismo o la persona emprendedora es la que emprende, y cuando digo emprende es la que emprende un viaje, emprende un negocio, emprende en sí, como el verbo, ¿no? Entonces, dejemos que lo intenten. Es decir, es que a lo mejor ya no solo el emprender un negocio, es que a lo mejor es una persona que se quiere ir a Londres, se quiere ir a Berlín, se quiere ir a cualquier otra ciudad del mundo a mejorar su capacidad profesional porque quiere trabajar, no sé, en Rocket Internet, ¿no? Por ejemplo, en temas de startups, en Rocket Internet, porque ve que ahí tiene un crecimiento. Y probablemente su gente, la gente más cercana, no digo sus padres ni sus mejores amigos ni nada, pero la gente más de su ciudad, de su pueblo, de su barrio, van a estar probablemente criticándolo. Mira, ese se ha ido, a ver cómo le va, y a ver, seguro que vuelve luego con una mano detrás y una mano adelante. Pues no critiquemos eso, al final dejemos que la gente lo intente y sobre todo mejoremos como sociedad en cuanto un poco a la envidia. Sí, completamente. Y es una pena también porque yo creo que hay algo intrínseco en la personalidad del español, que es esa fuerza, ese coraje, esa capacidad de tirar para adelante. Que a veces somos muy tozudos, ¿no? Uh-huh. Que para el emprendimiento viene de lujo, y lo que es todas las políticas sociales y económicas que se hacen en este país de alguna forma no nos favorecen, ¿no? Nosotros que somos jóvenes, como decimos, emprendedores, y que a ti también te habrá pasado lo mismo, las ayudas que se promueven entre los jóvenes son a saco roto, ¿no? Como yo le llamo. No son ayudas que promueven un ejercicio que luego promueve la economía, Tal cual. Y de hecho lo que comentabas es que es totalmente cierto. Cuando vas fuera y te comparas con otras empresas, claro, en español tenemos dos cosas, creo que malas. Bueno, una mala y una buena, mejor dicho. La mala es que somos muchas veces demasiado humildes. Es decir, en el sentido de que, ostras, te vas a ir a una feria de Ámsterdam y a mí me pasa también, yo soy primero, y vas a competir contra una empresa alemana, seguro que tiene un producto mejor, una americana, y te vas allí y tienen productos, perdón por la expresión, muchas veces mucho mejores que el tuyo, y en otras veces tienen peores productos, pero que llegan a ser una mierda, y dices, ojo, que son en Estados Unidos, o en Alemania. Eso primero, que somos muy, y en segundo lugar, somos muy competitivos. Yo no sé si es lo que te decías tú, que somos muy cabezones, que por lo tanto eso nos hace ir adelante, pero las empresas españolas son competitivas a todos los niveles.
Entonces hay que creérnoslo más y hacer políticas que nos permitan que a esos cabezones podamos ser competitivos en el resto del mundo. Completamente. Yo, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Ya te digo, este verano han salido 800 ayudas, todos entendemos que son por programas electorales y demás, pero ninguna que ayude a la gente con potencial, a la gente que ya desde bien joven se lo está trabajando, está buscando ese éxito. Eso nos ha pasado recientemente. Nosotros estamos en Valencia y tenemos unas cuantas ayudas, pues eso, autonómicas o incluso municipales, pues que ayudan a generar empleo, y al final es que van hasta la última. En este caso van más al castigo de cómo estás gastando el dinero, que no a ver si estás generando riqueza o si estás generando empleo, porque muchas veces te las conceden y luego te dicen, es que donde dijiste que te ibas a gastar esto en esto, te lo has gastado en esto, entonces me tienes que devolver tanta cantidad. A ver, señores, hemos traído entre todos, lógicamente yo no solo, entre todos mis compañeros, yo inversión a Valencia para poder hacer, y tú te estás fijando en si yo me he gastado, no sé, de la subvención tuya, que no es tuya, porque al final tú solo aportas una parte, no sé, 5.000 euros en una cosa que iba a decir que me he gastado, y luego, porque el día a día te cambia, no porque lo hagas a propósito, te lo gastas en otra cosa. No nos fijemos ahí, al final ayudemos un poco más, y que, como tú bien dices, las subvenciones sean para complementar y para impulsar el crecimiento de algo, de lo que sea, pero no lógicamente para financiarnos en base a ello. Y ese es el gran problema, que mucha gente vive de la subvención como pura herramienta de supervivencia económica. Y claro, nos pasa a empresas de los que no vivimos de eso, que luego te llega una empresa a lo mejor que le aporta menos inversión al país, que le aporta menos crecimiento económico al país, y que como están acostumbrados a solo vivir de la subvención, o en una parte vivir de la subvención y saber cómo funciona todo ese treje-maneje, pues bueno, se defienden un poco mejor que tú, ¿no? Y tú ahí al final terminas fallando porque al final, tus visiones son otras a nivel de crecimiento. O sea que, ojo, políticas sociales siempre tiene que haber. Siempre tiene que haber, y ha habido clases sociales, y lo que te permite salir de una o de otra, yo creo que debe ser la meritocracia, ¿no? Y que esas ayudas pues vayan dirigidas. Totalmente. Es más, yo estoy muy a favor de los impuestos por dos razones. Porque todos tengamos una sanidad pública de calidad y que todos podamos ir hacia ese camino, y lógicamente porque todos tengamos las mismas oportunidades a nivel educativo. Es decir, aquí estamos en una universidad, y yo soy el primero que dice que cualquier persona debe ir a la universidad y tiene, como tú bien dices, el derecho a ir adelante, a crecer profesionalmente y a crecer socialmente en base a sus méritos. Y le tenemos que dar oportunidades a todos, pero de ahí a que muchos esos impuestos los dediquen a determinadas subvenciones que a lo mejor no están destinadas o como deberían, pues de ahí no, por ahí no pasamos. Tú mencionabas ahora la universidad, Ricardo, y quería saber tu opinión acerca de... Animas a la gente, como has dicho que sí, ¿no? Que tú animas a todo el mundo a hacer la universidad completa, pero sabemos que cada vez más chavales se lo plantean porque la ven un poco inútil, al final el sistema educativo se está quedando un poco soleto y se quieren tirar a la piscina directamente, ¿no? A emprender. ¿Cómo lo ves? ¿Qué recomiendas? Pues mira, sinceramente, ahí son bastante ambiguos, ¿no? Pero quiero decir, creo que la universidad es bueno porque es un periodo de tu vida como para darte un tiempo de reflexión sobre qué hacer en tu vida. Es decir, yo al final estudié comunicación audiovisual, ¿no? Que bueno, por una cosa u otra tiene que ver de forma directa o indirecta con lo que hoy hacemos, ¿no? Con una plataforma audiovisual, lógicamente. Pero si te pones, realmente al final yo lo que hago es dirigir una empresa, es decir, no estudié ni ADE ni nada. Entonces, esos tiempos de estudios esos años de estudio, te dan capacidad para saber o pensar al menos qué quieres hacer en tu futuro, y creo que es bueno, y que al final nos tenemos que dar un tiempo, porque la universidad es buena también para, pues, tener amigos, relaciones, etcétera. Pero también al mismo tiempo soy del pensar de que la universidad tiene que cambiar mucho. Los estudios en general tienen que cambiar mucho. Porque al final vemos que sale gente de las universidades que no está realmente preparada teóricamente para el trabajo que va a desempeñar. Luego sí, habrá arquitectos, habrá médicos que sí o sí tienen que pasar, lógicamente, como ese filtro para, lógicamente, llegar a hacer una operación a corazón abierto, ¿no? Pero más allá de esos empleos más fijos o rígidos, o técnicos en ese aspecto, creo que la universidad tiene que cambiar muchísimo en el futuro. Claro, yo lo veo un poco, como tú también, recomiendo el ir a la universidad porque lo veo, como tú dices, una etapa en la que te puedes permitir probar de todo y fallar de todo. Porque al final la vida real te permite hasta cierto punto. Vas a poder hacerlo, obviamente, no hay que tenerle miedo, como si se tiene que llegar a dormir en la calle, pero hombre, tienes una seguridad, una estabilidad, un entorno. Eso es, no puedes ser tan kamikaze en ese sentido, ¿no? Cuando estás en la universidad, pues en mi caso fueron, pues, los 5 años más los 2 años el año y pico de máster, pues 6 años que te das, pues, para pensar, para, como tú bien dices, fallar, para realmente saber si estás en el sitio adecuado o no, etcétera. Y sobre todo para aprender mucho y ser bastante inquieto en
en esos aspectos. Pero sí que es cierto que la universidad en ese aspecto tampoco te ayuda demasiado a saber si te tienes que lanzar a un sitio o a otro. Claro. Sí, completamente. Y ya por último, Ricardo, quería que recomendases a toda la gente que nos ve algo que tú creas que en este proceso de universidad, de gente interesada en emprendimiento, si tú tuvieses visto en su piel, ¿qué les recomiendas practicar, leer, escuchar, atender, algo poner en práctica para llegar a ser esos emprendedores que les gustaría llegar a ser? Pues mira, yo con toda la humildad del mundo lo que digo es que yo fui muy autodidacta, es decir, al final, como te decía, venía de comunicación audiovisual. Si no recuerdo mal, en 5 años de carrera solo dimos una asignatura que tenía que ver con montar empresas, que no recuerdo cómo se llamaban en aquel entonces, pero al final era como... Y además creo que era ya final de carrera, cómo harías una empresa de tu sector, ¿no? O cómo la crearías y demás. Solo una, de las decenas que hicimos, ¿no? Y ni lo critico, cada uno es como es o hace sus planes de estudios como los tiene que hacer. Ahora bien, yo también considero que por mucho que hubiese dado, de donde más aprendió es de ser autodidacta, de leer mucho. A día de hoy tenemos una herramienta como es el móvil, en el cual siempre lo pienso, y eso que no lo recomiendo, pero es que en la cama, antes de dormir, puedes leer muchísimo, ¿no? O en el sofá o donde quieras. Y eso te permite, es un mundo abierto, es que al final yo todo lo que he aprendido, yo no he estudiado un máster en IES, ni un máster en ESADE, ni nada. Al final vengo también de una familia, pues, no con pocos recursos, de clase media, lógicamente, y tampoco a lo mejor me podía permitir estudiar un posgrado de ese tipo, ¿no? Un máster. Entonces no me quedaba otra que aprender, leer sobre lo tuyo, especializarte a lo mejor o en lecturas más de periódicos más adaptados a todo lo que tenga que ver con economía, emprendedurismo, etcétera, ¿no? Entonces, mente inquieta sobre todo, no tener miedo, porque al final si vas con miedo, yo lo he tenido muchas veces, ¿no? Y lo continúo teniendo, ¿no? Cada día, ¿no? Es un poco un salto al vacío, pero lógicamente que nos demos tiempo para nosotros, aprendamos y seamos muy autodidactas, aunque el poco tiempo que tengamos o que nos deje la carrera, y sobre todo también que aprendamos de los que ya lo están haciendo, ¿no? Eso es, ¿no? Al final, como dicen, no hay valientes que se arrepientan, pero sí todos los cobardes. Eso es, tal cual, así lo definiría yo. Y tiene que haber más valientes en este país. Ojalá lo hubiese más. Efectivamente, pues esperemos que haya más valientes como tú, Ricardo. Ha sido un placer. Y como vosotros, también. Genial. Pues nada, un verdadero placer. Un placer, igualmente. Gracias.